Berenice Edgar Allan Poe, por Víctor Salgado. La desdicha es muy variada, la desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte, como el arco iris. Sus colores son tan variados como los del este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos, desplegada por el ancho del horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que la belleza ha derivado de un tipo de fealdad, de alianza y paz, un símil color? Igual que en la ética, el mal es la consecuencia del bien. En realidad de la alegría nace la tristeza, o la memoria de la dicha pasada es la angustia de hoy, o las agonías de los que son origen en el éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaos, no diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombra y lúgubre mansión. Nuestra linaje ha sido llamada raza de visionarios, y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los fresnos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca, y por último, en la naturaleza muy peculiar de los libros. Hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que yo ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes, que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos este punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo, hay un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no puedo marginar. Una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida y vacilante. Y cual sombra, también por la imposibilidad de librarme de ella, mientras brillante a la luz de mi razón. En esa mansión nací yo, al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición. Monásticos. No es extraño que mirase alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastaran mi niñez entre libros y disipara mi juventud en sueños. Pero sí es extraño que pasaron los años y el apogeo de mi madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados, pero crecimos de modos distintos. Yo, enfermizo, envuelto en tristeza, ella ágil, graciosa, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, mía los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la penosa meditación. Ella vagando sin preocuparse de la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencio vuelo de las horas a las negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice. Ante este sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Ah, acude vivida su imagen a mí, como en los primeros días de alegría y de dicha. Oh, encantadora y fantástica belleza. Oh, sífile entre los arbustos de Argen. Oh, Nayade entre sus fuentes. Y entonces todo es un misterio y terror. Y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella, como el simón, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres, en su carácter. De la forma más sutil y terrible llegó a alterar incluso su identidad. ¡Ay! La fuerza destructora iba y venía, y víctima... ¿Dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, hay que mencionar como las más antiguas y obstinadas una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual en la mayoría de los casos se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre, mi propia enfermedad. Digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaniático,
de una especie nueva y extraordinaria que se hacía más fuerte cada hora que pasaba, y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de las propiedades de la mente que la ciencia, psicología, designada con la palabra atención. Es más probable que no me explique, pero temo, en realidad, que no haya forma posible de transmitir la inteligencia al lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés, con que en mi caso, las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas e infatigables horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía, estar absorto durante buena parte del día de verano, en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de sustanciar en mi mente alguna idea, perder todo sentido del movimiento o de la existencia física. Eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de facultades mentales, en realidad no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal. La excesiva intensa morbosidad de la atención, excitada así por objetos más triviales, en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación común en todos los hombres, y a la que se entrega de forma particular a las personas de una imagen inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave, ni la exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente, en un caso en el soñador o el fanático interesado por un objeto normalmente no trivial. Lo pierde poco a poco de vista en un bosque de inducciones y sugerencias que surgen de él, hasta que al final una ensoñación llena muchas veces de voluptuosidad, y el incitum o primera causa de meditaciones desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque adquiría mediante mi visión perturbada una importancia refleja y real. Pocas deducciones, si había alguna, surgían, y esas pocas volvían pertinentemente al objeto original, como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenatural exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercían la mente en mi caso eran, como ya he dicho, una de las atención, mientras que en el caso del soñador con las especulaciones, mis libros, en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá por su carácter imaginativo y en contexto, las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coleidus Curio, de Amplitudine Beati Reine Dei, la grandeza del Reino Santo Dios, la obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y de Tertuliano, la carne de Cristo, cuya sentencia paradójica ocupó durante muchas semanas de inútil y laboriosa investigación todo mi tiempo. Así se verá que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habría Prometeo y Fisción, que resistía a los ataques de la violencia humana y furia más feroz de algunas y los vientos, pero temblaba a simple contacto con una flor llamada asfodeo. Y aunque para un observador desaparecido pudiera parecer toda duda de la alteración proporcionada, muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar, sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lucidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima, y profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no me dejaban meditar con frecuencia amargamente en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran como las que hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos, producidos en la constitución física de Berenice,
en la extraña y espantosa deformación de su intimidad personal. En los días más brillantes de su belleza era incomparable. No la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca veían el corazón y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como la moradora de la tierra, sino como una abstracción, no como algo de admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como un tema de la abrusta aunque inconexa especulación. Y ahora tembla en su presencia y palidecia cuando se acercaba. Sin embargo, lamento amargamente su decadencia y su ruina. Recordé que me había amado mucho tiempo y que en un momento asigado le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, uno de esos días, intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos que construían la nodriza de la bella Alcione, estaba yo sentado y quería encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca. Al levantar los ojos vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestidos grises que envolvían su figura en los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo. Mi primera sensación de insuflable ansiedad, una curiosa devoradora, invadió mi alma, y reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, inmóvil con mis ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era extrema, y ni la menor huella de su cera anterior se mostraba en una sola línea del contorno. Mi ardente mirada cayó por fin sobre su rostro. Ella era alta, muy pálida, extrañadamente serena. Lo que un tiempo fuera cabello negro escabache, parcialmente sobre la frente, y sombraba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente, que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas, y me esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios, finos y contraídos. Se entreabrieron y una sonrisa expresión peculiar. Los dientes oscurecían que Berenice se revelaban lentamente ante mis ojos. Quería a Dios que nunca los hubiera visto, o que, después de verlos, hubiera muerto. El golpe de la puerta al cerrarse me distrajo, y al levantar la vista descubrí que mi prima había salido al absolente. Pero los desordenados aposentos de mi cerebro, ¡ay!, no había salido, ni se podía apartar del blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en los bordes habían los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grababa en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes estaban aquí, y allí en todas partes, visibles, palpables ante mí, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en el que había empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano con su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo, solo pensaba en los dientes, los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones, demás intereses quedaban suscitados ante esa contemplación. Ellos eran los únicos que estaban presentes en mi mirada mental y en su insustituible indebilidad. Llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, los vi desde todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, pensé que los cambios de su naturaleza. Me estremecí a atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente, y aun sin la ayuda de labios una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Sallé, he dicho con una razón que tú sepas panitz de sentimientos. Y Berenice, yo creí seriamente que este absurdo pensamiento me destruyó. 10 ideas. Por eso los condicionaba tan desesperadamente. Sentí solo su posesión me podría devolver la paz, devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, vino en la oscuridad. Duró y se fue. Amaneció de nuevo el día, las brumas de la segunda noche se acumularon alrededor, y yo seguía inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria. Seguí sumido en la meditación. El fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si una claridad viva y horrible flotara entre las cambiantes luces y sombras. Gemidos de dolor y pena, me levanté en lágrimas. Quien me dijo Berenice ya no existía, habría sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora el que a la noche estaba preparada la tomó para recibir su ocupante.
y terminadas los preparativos del entierro, me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Parecía que había despertado un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada, pero yo no tenía una idea exacta, o por lo menos definida, de ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror, horror más libre por ser vago, terror más terrible por ser amigo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta, y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Quién era? En la mesa a mi lado brillaba una lámpara, y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía aspecto llamativo, no lo había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia, pero ¿cómo había llegado ahí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecí fijamente ante ella? No merecía la pena tener en cuenta estas cosas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro, y sobre su frase subrayada. Eran extrañas, pero las sencillas palabras del poeta Eunsaid. Diciban mini soldades, si spectrum amicae vistrim, curas meas alquirium fore levantas. ¿Por qué? Al leerlas se me pusieron los pelos de punta y se me heló la sangre en las venas. Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca, y el pálido como habitante de una tumba, un criado entró de puntillas. Abrió sus ojos espantoso horror y me habló. Daba un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, y la servidumbre arrogante de averiguar de dónde procedía. Su voz recorrió un tono espeluznante claro. Cuando me habló, susurrando una tuba profanada de un cadáver envuelto en un montaje desfigurado, pero aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban bañadas de barro y sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano, tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que recordaba la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla. Mi temblor se escapó de las manos y se cayó al suelo y se rompió en pedazos. Entre estos, encontré rodados unos instrumentos de cirugía dental mentados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo.